Hombre, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Francisco Suárez, ¿qué tal estás? Hombre, si es Don Antonio Guerrero alias Cabeza Freeman. ¿Qué pasa, tío? Te voy a decir una cosa, Paco. ¿Sabes qué día es hoy? Hombre, hoy es viernes. Hoy It's Friday, motherfucker. De marzo. No puedo quitarlo, Paco. Este tema es hipnótico. Podría ser todo el podcast con el fighter del puesto, ¿verdad? Te lo prometo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa, tío? No. ¿Cómo estás, Paquito? Te voy a tirar un aplauso de júbilo que te lo mereces, tío. Me alegro muchísimo de estar hoy contigo, con toda la gente que nos está escuchando a través de la 90.4 de la FM de Sevilla, aquí en Neo FM, y a lo que nos estáis escuchando en iVoox, en Spotify, en Podimo, en la plataforma que ustedes queráis. Bueno, en Podimo creo que no estamos todavía, Paco, pero bueno, en la plataforma que Podtail, la que queráis, me da igual, la que más os guste. Paco. Que yo voy al kiosco a comprar una revista, ¿me acompañas o qué? Te acompaño, voy contigo. Vamos a ver qué revista salió esta semana, tío. Yo, si te digo la verdad, Paco, soy un gran fan de los kioscos, tío. Y es más, a día de hoy, lo más parecido a un kiosco, ¿vale? Lo más parecido a un kiosco de prensa, o el que más me gusta a mí, son los departamentos de prensa del Corte Inglés, tío. Fíjate hasta dónde llego. Hoy en día te hablo, ¿eh? Para mí es lo más similar que queda a un kiosco clásico, que siguen existiendo grandes kioscos que están abiertos y hay mucha prensa. Pero en el Corte, por ejemplo, en Jerez, tío, tienen un departamento de prensa que se arriesga muchísimo y trae revistas muy locas que tú dices, esto no lo va a vender la vida, revista Cáñamo, que yo esto no lo vendo todo aquí ni para ni a tiro. Pero, tío, ¿qué magia tenían esos kiosquitos? Vamos a acercarnos, Paco, a ver qué podemos comprar. Es más, yo creo que nos podemos montar un DeLorean e irnos a los años 90, hombre, quizás principios de los 90, y ver cómo eran los kioscos de la época, ¿no? Hombre. Que yo era magia pura. Porque es verdad que todavía siguen existiendo kioscos grandes, kioscos que tienen esas puertas abiertas como dos orejas enormes en las que ves un catálogo de revistas impresionante. Pero a mí me encantaba a finales de los 80, principios de los 90, cuando era un niño, llegar al kiosco solo para leer las portadas, solo para ver lo que había, las portadas, lo que te contaba cada revista en la portada. Ya eso era como igual que el programa que hicimos de los videoclubs, que te pegaba minutos y minutos viendo portadas. Yo de las películas, pues yo iba a ver las portadas de las revistas. Totalmente. Además, yo no sé a ti, pero a mí mi padre me obligaba todos los sábados a acercarme al kiosco a comprar suplementos del ABC, por ejemplo, suplemento del País. Me obligaban, ¿eh? Era obligatorio, toma, dinero y trate esto. Papá, ¿qué dice? Que yo, sí, llega tú. Estoy escuchando la música de Regresar al Futuro. Y yo, qué maravilla el suplemento del ABC. Mi padre, recuerdo que lo compraba todos los domingos. Y esa revista blanco y negro, pero sobre todo el suplemento de los tebeos que incluía. ¿Cómo se llamaba, tío? El Gente Menuda. Gente Menuda. El Gente Menuda. Qué maravilla, Gente Menuda. Qué buenos ratos y qué cantidad de personajes he descubierto yo a través del Gente Menuda. Porque yo es verdad que, por ejemplo, yo soy ultra fan de Mortadelo y Filemón. Me he leído muchísimo de Mortadelo y Filemón. Pero había personajes que yo había visto de refilón, pero que no conocía el lore, no había leído absolutamente nada de ellos. Y descubrí a través del Gente Menuda Capitán Trueno, Zipizape, Super López, que me encantaba, Super López. Mi favorito. Anacleto, Agente Secreto. El Botón Sacarino. Muy bueno, tío. 13 Rue del Percebe. Brutal. El Capitán Trueno, lo has dicho ya. Conan, el Bárbaro, que también tenía su serie. Conan, el Bárbaro, qué grande, ¿eh? Tintín, que solían venir los Comiderje también en el Gente Menuda. Algunas veces venía algo de Asterix. Sí, muy poquito, pero de vez en cuando mira Asterix. Asterix también es otro clasicazo, pero, ¿eh? Es que ten en cuenta que la Gente Menuda iba cambiando. O sea, cada Gente Menuda además te daba 2 páginas de un TVO completo, ¿eh? De hecho, tú podías coleccionarlo número a número y después lo metías en un tomo que le metías unas pastas claras que son guapísimas
y tú te comprabas la colección entera de la gente menuda. Es más, yo creo que tu padre tenía alguno de esos, ¿no, Paco? Me dijiste una vez, ¿no? Sí, 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 sí. Nosotros llegamos a tener por lo menos los primeros, digamos, para rellenar el primer fascículo de la gente menuda, la teníamos con sus pastas y demás y quedaba guapísimo, ¿no? Y sobre todo lo que te has comentado, que es que además, semana a semana, te van trayendo una historia por fascículos, ¿no? Sí. O sea, las dos primeras páginas de una historia. Yo recuerdo que estaba súper enganchado a la historia del chupete mágico Buah. El señor de los chupetes el de señor Super de los López. chupetes, el señor de los chupetes de Super López. Y yo estaba guapísima la historia, guapísima. Y estaba deseando que llegara la semana siguiente para ver cómo seguía la historia. A mí el que me voló la cabeza con Super López fue los cabecicubos. O sea, esa historia además, que si la miras con perspectiva, tío, además es una historia de muy de la sociedad, porque de repente los tíos tenían la cabeza normal, ¿no? Hubo una empresa que creó huevos cuadrados, parece una tontería, porque la gente pues, podía poner huevos, ya no se caía nunca por la encimera, el huevo lo metían en el microondas, le quitaba la parte de arriba, se lo comía con una cuchara y era más cómodo, ¿no? Y era ya como, compra huevos cuadrados, son mejores que los redondos. Y a alguien se le ocurre alguien roba o algo así era, y meten en la máquina de los huevos cuadrados a un tío, y ese tío sale con la cabeza cuadrada, ¿vale? Y ahora de repente, tío, hay una especie de racismo entre la gente que tiene la cabeza cuadrada y los que no. ¿Te acuerdas? Qué Y bueno. ahora el que mandaba era no me acuerdo, su cuadratura mayor, lo llamaban su cuadratura mayor. Y iban un poco de ese palo, ¿no? Todo era que era mejor ser cuadrado que ser circular. Empezaron a salir camisetas que emulaban mucho a los nazis. Y era una crítica social muy fuerte, tío. Como de repente la gente odiaba a los cubos, a los cabecicubos, y cuando se volvían cuadrados ya odiaban a los otros. Y a mí eso me lo dio el gente menuda, tío. El llegar al fascículo y tenerlo toda la semana. Y te digo una cosa también. Yo creo que cumplió el objetivo que buscaba, porque tú bien lo sabes, a mí me gusta mucho leer. Y yo creo que fue eso, tío, lo que me enganchó a la lectura. Porque en el mismo blanco y negro, recuerdo cuando salió la película de Parque Jurásico, o sea, en la novela, ¿vale? Y en el propio blanco y negro te vendían muchas veces. Tú sabes que a mí me gustó mucho Parque Jurásico, me gustan mucho los dinosaurios. Yo soy. Tengo Tú eres de los que se quejan de que las galletas de dinosaurios, los dinosaurios están mirando todos al mismo lado y así no puedes enfrentar uno contra el otro. Claro, efectivamente. Mi nick es cabeza-freeman-grant. O sea, eso es mi nick completo. Y tío, me gustan mucho los dinosaurios. Pues me acuerdo de aquella época cuando salió la primera peli. Salió un extracto de la novela en el blanco y negro y eran como 4, 5, 6 páginas. Tío, me volvió loco, que era el inicio de la película de la 2, ¿no? La niña que llega a la playa y salen los dinosaurios chiquititos y la muerden y se la comen allí, ¿no? Y era ese preludio, tío. Me encantaba. Entonces yo creo que el culpable de que a mí me guste la lectura a día de hoy son dos. Primero, mi padre, que ha sido un gran lector toda su vida y lo sigue siendo, vamos. Y nos lo metió, o sea, lo hemos visto leer. Yo he visto mucho a mi padre leer. Y segundo, gracias a las revistas de los kioscos, de los suplementos como el blanco y negro y el gente menuda. Es que además el blanco y negro tenía reportajes súper interesantes. Eran reportajes muy fresquitos, muy ligeritos, que entraban muy bien. Tocaban prácticamente todos los temas, hasta el punto de que siempre iba a haber algo que te llamara la atención, aunque fuera la moda que se va a llevar este otoño. A ver lo que se ponen los tíos en otoño. Venga, pues mira, este tipo de pantalón, este tipo de las novelas que se están llevando ahora. Entonces, cualquier cosa, cualquier tema, tú ya te enganchabas y te ponías a leer la revista. Sí, además tenía una cosa muy guay, es que era para todos los públicos. Nunca mejor dicho, era para todos los públicos. Entonces se lo podía comprar tu padre y después leerlo tú. Que no es que tú dijeras, no, esto es una revista nada más que para gente un poco más. No, el blanco y negro lo admitía todo, ¿no? Y te insisto, me parecía genial esa parte que tenía de gente menuda. Yo era súper fan. De hecho, en Wallapop lo tengo mucho más que bicheado, ¿vale? Lo tengo en favorito guardado. La gente que vende
los gente menú de las colecciones completas. Y Paco, hay cosas, tío, que a mí me tienen frito. No son excesivamente caras, ¿vale? Pues por unos 80, 100 euros eres capaz de encontrar la colección completa. Pero bueno, yo soy un tieso y estoy intentando comprarlo más barato. Si quieres donarnos, poquito más si quieres barato. donármelo, pues aquí está el tío. A quien no le va a gustar donarme a mí los libros estos, Paco. ¿A quién no le va a gustar? Pero sí, lo tengo ahí un poco perseguido y me gustarían. A veces pienso que es nostalgia, pero si te digo la verdad es que yo después sigo comprando Mortadelo y sigo comprando Zipizape, y una de las cosas que he pedido, por ejemplo, para estos reyes es el super humor que hay de gente menuda, de 13 Rue del Percebe, que reúne todos los 13 Rue del Percebe que salieron en la historia, que es una tira cómica que me parece brutal. O sea, Es maravillosa. maravillosa. Es que es genial, ¿eh? Es que es un concepto que además se ha adaptado a un montón de temas, ¿eh? Bueno, a la tele, ¿no? La que se avecina. Es el 13 Rue del Percebe hecho serie, ¿no? Hecho serie. Totalmente, ¿no? Eso, ¿no? El vecino que es un ladrón, la que tiene 15 niños, el que es un sortero. Yo era tremendo, tío. El de abajo que tenía un negocio y estaba harto de los vecinos. Era el que vivía en el sótano que estaba tieso. Era súper guapo, tío. Incluso hasta los que han adaptado de la liga, desde el que está arriba en la azotea, que ha ganado la liga, hasta que el de abajo del todo del bajo que ha descendido, ¿no? Es maravilloso, tío. Tremendo. Hicieron de todo, las Olimpiadas. Es que ese tío Francisco Ibáñez era un genio, tío. Ibáñez, es que además ha sido inspiración para muchos dibujantes actuales. Era como yo, el puñetero Dios, ¿no? O sea, este tío es lo máximo, tío. Y el estilo tan particular que tenía con esas manos grandes, esas narices gordotas, ese estilo tan particular, ha servido de inspiración para cientos de dibujantes que ahora mismo se ganan la vida, aunque sea escribiendo viñetas para otros periódicos. Ese ha sido el camino a seguir, ¿no? Totalmente, vamos. Pues Paco, para este programa nos han dejado algunos audios, algunos amigos nuestros, de qué era para ellos ir al kiosco, tío. No sé Pues vamos a poner el primero, ¿no? ¿Cuál te gustaría? No sé, mira, el 1, 2, 3, 4. Dime un número del 1 al 5. Venga, el 3. Haz el clavo, Paco. Nos ha dejado un audio tu hermana, Paco. ¿Qué dices, tío? Venga, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo atentamente. Hola, os voy a hablar de las revistas que yo leía cuando era una niña. Vale. Ahora tenemos internet y todo es solo redes sociales, Instagram. Pues antes yo me entretenía con la Super Pop. Yo me compraba la Super Pop con 8 años. Tengo revistas que las tengo guardadas del año 89 y me costaban 195 pesetas. A mí me encantaban porque traían pósters de Ron Love, de Kirk Cameron, de Glenn Medeiros. O sea, yo era súper fan de esa revista y me acuerdo cuando estaban también las historias de los Toys, que también salían en la Super Pop. Y los Hombres G, por supuesto. Yo soy súper fan de los Hombres G a día de hoy, pues lo sigo siendo. En una de las Super Pop que tengo me venía un libro, se llamaba Libro Personal de Notas con las direcciones de todos tus ídolos. Y yo me creía que era la dirección de verdad. Yo con 9 años le mandé una carta a David Summers a la dirección que me venía en la Super Pop. Y dentro de la carta le eché una moneda de 5 duros para que me llamase por teléfono. Fíjate a dónde llegaría esos 5 duros y esa carta, que se reiría un poco de mí. Luego también tengo Super Pop ya del año 95, que ya pasaron a costar 250 pesetas. Y también tengo revistas guardadas que me encantaban, que eran las Ting. Y la portada era hasta adhesiva, era como una pegatina ya de tirón para pegarla en las carpetas. Me encantaban también las Super Pop, venían pegatinas de Beverly Hills 90210, de Brandon, Brenda, de todos. Y a día de hoy, con la edad que tengo, que no la voy a decir, la sigo teniendo y lo guardo como un recuerdo que me encanta, porque bueno, es que los geos me traen muy buenos recuerdos, aparte de las cosas tan divertidas como todos conocemos los test de la Super Pop.
Y nada, pues nada, que lo conservo como un buen recuerdo y, y era la forma en la que yo me entretenía desde los 8 a los 12, 13 años que me compraba la Super Pop. Un besito. Quillo, ¿qué me dices? Me parece... Qué barbaridad, ¿eh? Buenísimo, Y yo muchas gracias por tu audio. también te digo una cosa, que el libro este de notas donde venían todas las direcciones, para mí perdió toda la credibilidad cuando vi la dirección de Alf. Quillo, Paco, ¿cómo se llama tu hermana? Que nunca me acuerdo, tío. Y mira que, Laura. Mira que hay un what if muy guapo con tu hermana, que ya se lo contaremos otro día, Laura. Te mandamos un besito desde aquí, muchas gracias. Que además una vez me compré una lavadora, gracias, amores. Que yo, buenísimo, la Super Pop, que te voy a contar. O sea, de hecho, Esa revista ha dado portadas mitiquísimas de las que yo, vamos, he flipado en colores, ¿eh? este programa arranca porque el Paco me manda una vez una portada de la me pone que han casado, que se casa Kirk Cameron. Yo iba conduciendo y me lo lee el coche, ¿no? Se casa Kirk Cameron y digo, hostia, no me jodas, si Kirk Cameron, ¿qué edad tiene, tío? Debe de ser del 81 como la hermana del Paco. Uy, perdón que lo diga así, ¿eh? Pero claro, es que dicen, no voy a decir mi edad. En el 89 compraba revistas y yo tenía 8 años. Laura, mi vida, Ahí- ¿qué hacemos? Ahí las matemáticas son rápidas, ¿eh? Hombre, por favor. Pues tío, Kirk Cameron se casa y digo, ¿qué dice el Paco? Y ya cuando paro, veo que me ha mandado la foto de la portada de la revista, tío. Me harté de reír, tío. Pero es que las portadas de la Super Pop era una revista que molaba, ¿eh? Además era como... Y yo estaba muy guapa. Estaba muy chula, ¿eh? Además era como para adolescentes, ¿no? Sí, totalmente. estaban Además, destinadas- las portadas me iban buscando ese público. O sea, tocaba, yo qué sé, portadas del Príncipe de Bel-Air, de Sensación de Vivir, los grupitos de moda de la época, New Kids on the Block. Ya ves. Y además, tío, hay gente que dice tú y yo que habrá sido de esta gente, ¿no? Ahí, bueno, por supuesto, Alejandro Sanz, súper joven. Alejandro Sanz salía cada 2x3. Tom Cruise, Mecano. yo qué sé, es que lo tocaban todo, tío. Mecano, New Kids on the Block, cuando salieron los Backstreet Boys, tocaban a los Backstreet Boys, porque acuérdate que esto llegó, Claro. muchísimos años. Cuando salió Titanic, los reventaron, a Leonardo DiCaprio, ¡buah! Locura, Aqua, el grupo de las Barbie Girl, los reventaban por todos sitios, Sensación de Vivir, Melrose Place, John Travolta. Esto... Rob Love, Vanilla Ice, Rick Astley, y yo que habrá Era- sido de estos tíos, tío. Era muy bestia, tío. Que yo, mira, Donnie Wahlberg, bueno, Donnie, no sé si es Wahlberg el apellido, creo que sí. Ahora hace series, tío. Por ejemplo, hace Blue Bloods, es uno de los protas, tío. Pero es que tú sabes de quién es el hermano, ¿no? De Mark Wahlberg, correcto. De Mark Wahlberg, tío. Correcto, Es su que Mark Wahlberg en la época de los New Kids era el pequeñito, era Marky Claro. Mark. Correcto. Pero es que fíjate que en El Príncipe de Bel-Air hacen, en los primeros episodios, hacen una mención a Donnie de los New Kids on the Block. Que dice él algo así como que Donnie quiere quitarme a mi novia, algo así dice el Will Smith, tío. Pero sí, esto era brutal. De hecho, los Backstreet Boys, tío, los productores son los mismos. Esos tíos son unos genios. Tienen que ser unos genios. Porque son, Sí. son Esa los gente mismos que... saben de qué va la película. Claro. Y después dijeron, vamos a hacerlo en tías. Y sacaron a las Spy Girls. O sea, esos tíos son unos genios. Pues, tío, los Backstreet Boys siguen de gira por ahí, ¿vale? Pero es que los New Kids on the Block también, ¿vale? Y hace no mucho, Paco, hicieron una gira conjunta que se llama, pero te voy a decir el nombre, ¿eh? Porque es que es brutal. Esto eran New Kids on the Block, ¿vale? Y estos son The New Kids of the Backstreet Block, ¿vale? Es verdad, porque hicieron un crossover que crossover. salían juntos al escenario. Tremendo, Guillo. O sea, yo cuando vi eso digo, tío, madre mía, que estos tíos siguen dando valor por ahí. Pero es que a España vinieron hace no mucho los Backstreet Boys y reventaron, ¿eh? La Mandy Cotton, a la que le mando un beso de aquí, compañera de emisora. Bueno, si sigue con los de ILT, que está ahí más o menos, a veces sí, a veces no. Compañera de emisora, en Paco, somos muy importantes aquí. Mandy Hombre, por Cotton, favor. Mandy Cotton, la última vez que vinieron a España, ella estuvo con ellos, subió fotos con Nick Carter y eso al estado. Y sí, la tía. Pero bueno, a Super Pop, tío. Super Pop recomienda Capricornio. Me encantaba. Era bestia eso, ¿eh? Además, los test míticos de la Super Pop. ¿Eres buena amiga o no eres buena amiga? Y ahora empieza a hacerte preguntas y tú ves el resultado al final si eres buena amiga o no. O te va a ir bien en la vida. Yo qué sé, era un test súper absurdo. Si Y además conocías tú te a un los famoso. creías, ¿no?
si conocías a un famoso. ¿Conoces a fulanito? Sí. Y te venían preguntarte a ver si lo conocías. ¿A Era muy qué bestia. Spice Girl te pareces más? Y ahora te van haciendo preguntas, pues Es verdad, tío, brutal. ¿Eh? Me acuerdo también que hablaban de Will Smith, de su vida frenética, ¿no? Y loca, ¿no? Y era como... Bueno, hay una portada Super Bowl que ponía Príncipe de Bel-Air, la divertida vida de Will Smith. Y después ponía abajo, millonario a los 18 años, a los 20 arruinado y a los 23 se casa de penalti. Que yo... Qué desastre de nota, Guillo. Pero es totalmente, ahora que lo pienso, totalmente prensa del corazón, pero para adolescentes. Para chavalitos. Sí, muy bestia. Además siempre regalaban una pulserita, ¿verdad? Algo para correr. Pulserita, el chinito de la suerte de oro. Y te lo ponéis, hostia, con esto yo voy a tener suerte, ¿sabes? Y las brujitas, ¿te acuerdas de las brujitas? Yo me acuerdo que además decían, llegaba el verano, este verano toma este manual para ligar y cosas así te vendían. Era muy bestia, ¿eh? Era muy bestia. Tío, no sé si tú sabías, que yo esto no lo sabía, ¿vale? Y preparando un poco el programa, lo he visto, ¿vale? La Super Pop, tío, viene de la Pronto. O sea, era como... Sí. Era como un... Creo, por lo que he visto, si alguien lo conoce bien en el detalle, por favor que nos lo deis en los comentarios, pero era como un suplemento de la Pronto. Es que además hay portada que se ve como si fuera un spin-off que pone Super Pop, pero en medio pone Pronto. Pero además portada súper antigua, en plan Camilo Sexto en tu casa. Claro. Yo qué sé, Ángel Nieto, famosete, que escúchame, que nosotros éramos unos bebés cuando salieron estas revistas, ¿eh? Pues ya te digo, al principio fue, por lo visto, la revista Pronto la apadrinó. Entonces no sé si llegó a ser suplemento y después se desvinculó, pero sí sé que fue una revista que estuvo apadrinada por Pronto y eso. La portada que tú comentas fue la primera que salió de Super Pop, porque insisto, para el programa pues dije, voy a buscar revistas míticas de esto, ¿no? Y tío, la primera salía con lo del Pronto en el título. Entonces ya no me queda claro si con el Pronto se acompañó un tiempo a modo de suplemento, pero lo que sí es cierto es que, bueno, venían por ahí. Así que fíjate en cómo siempre van buscando esa revista seria, entre comillas, ¿no? O de otra índole, pues la Pronto no era tanto para críos. Y de repente, te sacan esto que era un poco más juvenil, ¿no? Era una revista juvenil que ha durado 30 años, ¿eh? La Super Pop, ¿no? 30 años, ¿eh? Que Sí, es muy al bestia, final el internet actual se ha cargado prácticamente todas las revistas de las que estamos hablando en este programa. Se las ha cargado porque ya muy poquita gente va al kiosco a comprar revistas, a no ser que vayas a comprar chicles y alguna cosita más, pero ya muy poco, ¿no? Pero fíjate que si Super Pop era para un público infantil, un poquito más al lado podíamos encontrar revistas que es para un público bastante más adulto, como era Interview. ¿Qué me dice de las portadas míticas del Interview? ¿En qué revista? La cantidad de controversia que ha creado esa revista desde que se creó, con portadas súper antiguas. Bueno, esta revista se creó en el año 76, pero además una revista que, aparte de escandalizar a la gente con portadas súper eróticas, además de eso, trataba temas que iba de huello contra políticos, contra lo que fuera que estuviera en el momento. Eran revistas que no se cortaban un pelo. Incluso había controversia, claro. Estamos hablando de que acabamos de salir de la dictadura y estamos en esa transición, ¿no? Entonces, exactamente, la época del destape, y había gente que levantaba la mano diciendo, bueno, ¿hasta qué punto hay libertad para poder tratar temas así sin pelos en la lengua, ¿no? Sí. Y imagínate el escándalo de ver a Marisol con las tetas al aire en una portada, ¿eh? Es que en la Interview conseguía sacar a todos los famosos en la portada, en pelota, ¿eh? O la gran mayoría. Y además era la apuesta de, a ver, esta tía, ¿cuándo va a salir la portada del Interview? Sí. Hasta el punto de haber portadas, ¿eh? Además te voy a leer lo que es la descripción, o sea, el título que te ponía junto con la imagen, ¿vale? Por fin, Marta Sánchez totalmente al desnudo. Y Marta Sánchez se llevó años
con la órbita de ver cuándo demonios va a salir la interview. Pero Ya. bueno, es que por ahí han pasado todas. Por ejemplo, hay portadas que ponían Las Domingas de Sara Montiel. Y Sí, aquello era muy tremendo, tío. yo, Concha Velasco en topless. Bueno, y escúchame, ¿y qué me dice de la portada mitiquísima? Que aquello fue un escándalo brutal de la portada de Mar Flores y el Conde Lequio en la cama, ¿eh? Es que aquello fue, en general, fue un escándalo en este país muy bestia, ¿eh? Y aquello fue una barbaridad, porque además, a ver, que para el que esté un poquito en fuera de juego, en aquel momento Mar Flores estaba casado con un importante empresario, ¿vale? Correcto. Y de repente te saca la interview una portada de esa mujer, una tía guapísima, porque Mar Flores es un espectáculo de mujer, en la cama con él. Y yo, en la cama, o sea, en la Sí, cama sí. los dos tapados Era con el conde literal, y los dos correcto. riéndose. Correcto. Era literal, era en la cama literal. Pero escucha, sacaron a Terelu Campo, a todos los que habían ido a Gran Hermano, ganaba el Gran Hermano del tirón. Me acuerdo de, yo qué sé, tío, Ana Obregón, a Jesús Vázquez, todos los famosos españoles, Lola Flores. Hay una, tío, que te lo juro que yo se me han saltado las lágrimas de la risa, porque no puede ser más hija de su época, que es Vivi Andersen, deja de ser Manolo. Flipa aquello. Es que tú lo has dicho, es hija de su época, de ser Manolo. Es que de verdad, tío. Es que escúchame, España ha cambiado mucho, ¿eh? Eso da para Hombre. otro madafaca, ¿eh? Pero es que aquí han cambiado mucho las cosas, tío. Aquí es que no nos acordamos, ¿eh? Pero hace 30 años, tal vez menos, Paco, hace, sí, 20, 30 años se hacían chistes en la tele como, yo qué sé, mujeres maltratadas y cosas así, ¿no, tío? Era muy Y yo que, bestia eso, escúchame, que hace 35 años podías comprar una gasolinera las cintas de Arévalo. Y escúchame, ponte Claro. a escuchar ahora los chistes de Arévalo. No, el fin Es de que- año es de... que- Los fines de año de martes y 13, ¿no? Eso ahora mismo Sí, sí, es sí, sí. imposible, tío. Yo ahí el único reto que tengo es ver ahora qué pasa con Torrente, ¿vale? Porque Torrente, creo que lo hablamos el otro día, ¿no? Torrente tiene que ser Sí, sí, Torrente. sí. Torrente no puede salir un Torrente blanco. Lo gracioso de Torrente, o lo que nos hacía gracia en el momento, es que era machista, alcohólico. Tío, es que lo tiene todo. Lo tiene todo, lo tiene Alcohólico, drogata, machista, Putero, racista, violador. todo. Yo es que es la peor persona que te puedes echar a la cara. La peor versión que puedas encontrar, sí que es verdad. Que yo voy a aprovechar y te voy a poner otro audio. Ya que me he puesto el de tu hermana, vamos a poner de mi hermana. Te voy a poner aquí un audio que nos ha dejado también mi hermana Lucía. Venga, vámonos. Buenas, mi nombre es Lucía y de las revistas de aquella época, pues a mí yo la que siempre compraba era la del Super Pop, porque bueno, era una época donde nos encantaba empapelar la habitación, nuestra habitación con los pósters que venían y también utilizábamos las fotos que salían en los artículos para, digamos, para forrar las carpetas. Y bueno, además nos encantaba pues mirar las encuestas que había, que sí, de sexo, de amistad, de un montón de cosas. Te daban trucos de belleza, el horóscopo. Vamos, que en aquella época era una de las más, digamos, solicitadas por los adolescentes. Así que bueno, esa es mi opinión. Gracias, Lucía. Sí, tío. Muchas gracias. Coincide mucho, ¿eh? Es que mucha gente, mucho. Es más, es que incluso la Super Pop, que era una revista que tenía un enfoque un poquito más atacando al público femenino, yo estaba deseando que mi hermana la comprara para echarle un vistazo. Claro. No te voy a engañar. Claro, te entiendo totalmente. Yo era muy chico y a mí me encantaba ese rollo, tío, porque al final eran cosas guay. La revista estaba muy pintona, ¿no? Los artículos te presentaban de una forma Hombre, guay. el diseño de la revista era chulísimo. Era muy chulísimo, tío. Cómo estaba maquetada la revista. Y sobre todo al final eran series, por ejemplo, hablaba de Sensación de Vivir, era una serie que veíamos todos. Todos, O sea, que todos, aunque todos. tuviera ese enfoque más femenino, pero que Sensación de Vivir, por ejemplo, lo veíamos todo. El Príncipe de Belén lo veíamos todo. O sea, que son series que nos molaban en la época. ¿Tú te acuerdas también bueno, revistas de videojuegos, Paco? ¿Para qué te voy a contar, no? Uf. A mí me encantaba la Micromanía, tío. Esa revista tan grande, porque además La,
La sábana del La Micromanía. sábana era gigante. Además, tenía una cosa muy guay, que era grande como el periódico de tu padre, ¿vale? Porque Sí, 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 sí. ya los periódicos no son tan grandes, ¿eh? Pero antes el periódico efectivamente era una sábana, tío, era gigantesco. Pero, pero Y con una diferencia, que es que en aquella época todos los periódicos eran puro y duro, blanco y negro, todos, y esta venía a todo color. a todo Era color. guapísima. Y además, tío, siempre lo diré, a mí hay una cosa de la Micromanía que me volvía loco, que es que te decía juego tal, y te decía pantalla completa, y se veía el mapa, el Prince of Persia, y se veía el mapa completo del Prince of Persia con el príncipe de Persia en diferentes sitios, porque le han ido haciendo foto a foto, captura a captura, para montar el mapa entero. Me parecía genial, tío. La revista Micromanía me parece que es de lo mejor que salió para ordenador en esa segunda época que hablamos, además, que era la revista grandote, que además decía cosas como solo para adictos. Era guapísimo. Era guapísimo Sí, sí, aquello, sí. tío. Y las portadas de la Micromanía, en lo que concierne a los videojuegos, eran brutales, ¿eh? Siempre venía hablando de juegazos. Además, tenía una particularidad, y es que casi siempre hablaba de PC, o estaba muy especializado en PC. Y ahí, claro, yo en aquella época lo que jugaba era el ordenador fundamentalmente. Entonces, para mí era perfecta, tío. Pero poco a poco salió un símbolo que, bueno, o sea, ha llegado hasta nuestros días, ¿no? En las hobby consolas, ¿no? Que sus portadas eran, tío. Consola. Antes de saltar es que ten en cuenta que, por ejemplo, las portadas del Micromanía, al igual que las del Micro Hobby, que era otra revista que yo también compraba en la época, era porque anterior. estaba especializada en Spectrum, solo para el Spectrum, y además era maravillosa porque traía cintas de cassette con demos y algunas veces incluso con juegos completos en plan amateur que hacían programadores jóvenes que se estaban metiendo en el Spectrum, le mandaban a la revista el juego para que ellos lo publicaran. Entonces te mandaban eso, venía la revista con una cinta con juegos completos y con demos de las principales novedades que en esa misma revista te comentaban, ¿no? Entonces hablamos que en una época, que a principios de los 80, que tú te compraras una revista para tu ordenador en la que tú podías leer las principales novedades que iban saliendo y al mismo tiempo probarlas porque te daba la oportunidad, aquello era una auténtica pasada. Y si encima, en aquella época, quien pegaba fuerte en el Spectrum eran las portadas de Alfonso Aspiri, pues tú imagínate Buah. las portadas del Micro Hobby, con esas portadas preciosas, con ese estilo tan personal que tenía dibujando, eran guapísimas, tío, eran guapísimas, era una época maravillosa. Es que además, tío, las portadas Piri eran muy guapas, ¿eh? Ahí sí Tío, era eran un genio. maravillas, tío. Es que un juego que después cuando te ponías a jugar, el juego era lo que era, y Sí, tú sí, decías, sí. yo, ¿cómo me has vendido el juego, cabrón, con la portada, lo guapa que es la Es portada? que eso Es que era así, afortunadamente, ¿eh? afortunadamente ha cambiado mucho, ¿eh? Porque antes tú veías la portada del juego, te guiabas por ahí, y después cuando lo veías dices tú, bueno, espérate. Guau, Esto es un ¿Qué desastre, ha claro. pasado? ¿Qué está pachando aquí, tío? Te voy a poner otro audio, Paco, de la tercera de las chicas que nos ha dejado un audio, que es de mi señora, ¿vale? Así que ahí te lo tiro, Paco. Vámonos. Hola, buenas tardes. Soy Silvia, la mujer de Antonio. Yo os quería Qué contar bien un puesta, poco las revistas que yo leía cuando era una niña, preadolescente, adolescente, en esa época. Mis revistas favoritas eran Super Pop y Vale. Y os cuento, Super Pop me gustaba mucho porque hablaba de, en general, de todo tipo de famosos, de grupos musicales, de televisión, de actores, de todo tipo. Y además te daban también muchos consejos sobre moda, peluquería, maquillaje, que ese mundo me ha chiflado toda la vida. Y entonces pues era muy divertida porque tenía un poquito de todo, no era solamente cotilleos de famosos, sino que hablaran de muchísimos temas. También te traía todas las semanas un póster diferente y yo estaba siempre deseando que fuera el póster de mi cantante favorito, de mi actor favorito, para poderlo quitar de la revista y me gustaba pegarlo en la puerta de mi armario, forraba carpetas para ir al colegio con los pósters de la Super Pop o con recortes de mis cantantes favoritos, ya te digo, me encantaba. Lo único malo de Super Pop es que era quincenal. Entonces, claro, tenía que estar esperando a que me tocara. Por eso también me enganché a la revista Vale, porque era semanal y entonces toda la semana tenía yo mi revistita nueva. ¿Qué pasa? Que Vale no era una revista
aptan para niños preadolescentes. Esta era una revista más picante, entonces esta la comprábamos pues adolescentes, pues que éramos un poquito más espabilados, que teníamos más curiosidad por temas un poco más delicados en aquella época, porque hablaba mucho de sexualidad, de relaciones de famosos, con quienes estaban, con quienes se acostaban, con quienes salían, entraban. Entonces estaba muy divertida también, era otro tipo de revistas que había amigas mías que sus padres no le dejaban comprarle porque hablaban de sexo. Entonces, Dios mío, y algunos padres se echaban la mano a la cabeza, que venían a mi casa a ver la revista, porque en mi casa mi madre sí me lo permitía, porque si verdaderamente viéramos los temas sexuales que se tocaban en aquella época, eran de risa. Lo que pasa que había padres pues muy cerrados, ¿no?, para ese tema, o muy a la antigua, y venían a mi casa mis amigas para verla, o yo me la llevaba a la calle y la leíamos en la calle. La verdad que es súper divertido. Y nada, yo es verdad que me dio muchísima pena cuando la quitaron, porque ya estaba enganchadísima. Yo durante muchísimos años las he guardado y las tenía coleccionadas, pero al día de hoy no me queda ejemplares ninguno, porque todos entre mudanzas y mudanzas al final lo has ido perdiendo. Así que nada, este es mi pequeña opinión sobre las revistas que tanto me gustaban. Un beso fuerte para todos. Se nota que es la moda de un podcast, ¿no, Paco? Hombre, por favor, Hablaba escúchame, yo. poco se habla de los consultorios del Vale, ¿eh? Que tenían abierto un consultorio para que tú mandaras lo que tú quisieras preguntar, y un elenco de expertos, cógelo entre comillas, te respondían a las preguntas, y había preguntas, te lo juro. Yo me acuerdo en el instituto de leer, yo te juro que yo llegaba al instituto y a lo mejor había alguna compañera de clase con el Vale y se lo pedía, y diga, déjame echar un vistacito, nada más que para buscar el consultorio para leer las preguntas, porque había algunas, tío, esta es real, ¿vale? Esta que te voy a decir es real del Vale. Vale. Mi novio eyacula en mi boca, ¿puedo quedarme embarazada? Y yo cuando leí eso, tío, me tiraba al suelo, tío. Es que, tío, te digo una cosa, ¿eh? El Vale tenía una diferencia, o sea, el Vale era también para adolescentes, pero yo creo que ya como que llegaron y dijeron, vamos a apretar un poco más, ¿vale? Pues Vale también ha estado 30 y tantos años, 32 años. Sí, lo que pasa es que el Vale muchas veces iba con el pedal a fondo, ¿eh? Es que era más para... Yo creo que había un salto entre el joven que leía el Vale, que tenía desde los 9, 8, 9, 10 años hasta los 15, 16, el Super Pop, perdón, y el que leía el Vale, que ya tú ya le llamas mayorcito, tú ya te picabas, ya te picaba la croqueta un poco y ya tú ibas por otro derrotero. Entonces, claro, el Super Pop, por ejemplo, en los maquillajes, era como tienes que brillar mucho y dar el cantazo y mucho brilli y esta historia, ¿no? Y después era como siempre una cosa muy discreta, muy esto, ¿no? Y sin embargo, el Vale era como muy moderno, era Cyndi Lauper, conviértete de repente, utiliza purpurina, ponte dos coletas, ponte el pelo de color fucsia. También era más canca, era más canorrilla, ¿verdad? Pero es que además tiraba un poco más va a sonar rancio, pero a ser más moderno, ¿no? Cuando hablaba de las estrellas, siempre eran tíos que eran canallitas, ¿no? Hablamos antes de Will Smith, ¿no? Canallitas, pero guay, ¿no? Se ha arruinado, ahora se ha casado, ahora no sé qué. Eran tíos que eran de su casa, te contaba las costumbres que tenía. Tiene un perro, le encanta. Te enseñaba la nueva casa de Kevin Costner. ¿Cómo se llama el de Ghost? El Patrick Swayze. Te enseñaba la casa de Patrick Swayze y sus perros, no sé qué. Y ahora te metían repasamos el último vídeo de Magneto foto a foto. Claro, tío, y ahora tú te metías en Vale y aquí era hombres solitarios, solteros, con pasta y que además te ponen caliente, ¿no? Y era un poco de ese palo, ¿no? Y aparecía Brad Pitt además desnudo, fotos de nota petado más fuerte que el vinagre de cooperativa en vaquero. Y decía yo, ¿esto de qué va? El horóscopo lo mismo, ¿no? Superpop te contaba un poco, era muy blanco en ese sentido, ¿no? Y sin embargo el Vale era esta es tu pareja sexual preferida, o te contaba cosas así, mucho lo que ha dicho Silvia, a la que le mando un beso enorme en los morros, por supuesto. Te daba trucos y consejos sexuales, ¿no? Ya no era tanto como acércate a este que es compatible contigo. Es que además el horóscopo de la Super Pop te podía decir, esta semana puedes tener suerte en el amor, y
y en el vale decía, como te agaches te la van a meter. Que yo aquí hay dos cosas, tío, que he encontrado para esto, ¿vale? Eh, el vale me he quedado con dos cosas, ¿vale? Uno, que viene una guía para hacer striptease. Bueno, tres cosas te voy a contar, ¿vale? Una guía para hacer un striptease a tu pareja. Si eres chico y si eres chica. Segundo, consejos para tu primera felación, ¿vale? Flipa, ¿eh? Pero así viene, ¿eh? Que de repente el sexo es un poco más sucio, ¿no? Un poco más Sí, sí. perverso, ¿no? Y el último, tío, un SMS caliente, ¿vale? Sobre cómo intercambiar SMS con tu pareja para la masturbación mutua, ¿vale? Y el ejemplo que viene es, quiero sacudirte el canelón hasta llenarme de bechamel. Me parece sublime que una revista para adolescentes, tío. Y es que después nos quejamos, tío, que le ponemos a los niños con 12 años reggaetón, que las canciones van todas de lo mismo, tío. De te empujo, tú me das por detrás, que si el culo, que si. Yo, De pero, verdad. pero que realmente no sé si eso es una receta de cocina. Sí, ya no sabes por dónde va. Entonces ya te digo, tío, en moda te pasaba lo mismo, ¿no? La sección de moda de Super Pop era un poco más, ¿no? Y sin embargo, Vale te hablaba de ropa interior, tío, de femenina, ¿sabes? Para las niñas o para ¿No? ya más adolescentes. Y además, ¿cómo vestirte para llamar la atención en tu clase? Como diciendo, para ser la más golfa y la que más... Que yo es que O sea, además, iba de ese palo. ahora todas las mujeres y todos los hombres, me incluyo, ¿eh? Usamos ropa interior más pintona, ¿no? Yo uso boxer muy apretadito, algunas veces me pongo el pepito piscina, que le digo yo, ¿no? Que es el slip. Las mujeres, prácticamente todas, usan tanga, ¿vale? Pero que en los 90 usaban tanga las que salían en la tele. Y era como, hostia, un tanga, ¿no? Era como, ¡wow! Era una locura, ¿no? Pero es Y que el además vale, a España todavía estaba empezando a llegar esas tiendas de Woman Secret, que eso totalmente. todavía no había llegado, o sea que eso estaba empezando a abrirse esa veda en España, entonces claro, nosotros íbamos tarde con respecto a otros países, ¿no? Pues como bien dice Silvia, tío, yo creo que el Vale dio un paso adelante en ese sentido y a las niñas les abrió la mente de otra manera, tío. Vamos a cambiar. Y no solamente, Y no Antonio. solamente por lo que se ve, apareció el tanga de flores. Vamos a aprovechar que tengo otros dos audios, ¿vale? Y nos vamos a quedar sin tiempo, Paco. Y te voy a poner dos audios. En este caso hemos escuchado a tres chicas, ahora vamos a escuchar a un par de chicos. Uno de ellos, este tío, estos dos no los he escuchado, los audios, ¿vale, Paco? Vengo a pelo, ¿vale? Este es de Venga, nuestro vamos. amigo, vas a flipar, de nuestro amigo Jesús Astigi. ¿Y yo qué ¿Qué dice? dice Vámonos. nada faca, eh? Hola, chavales, ¿qué pasa, tío? Lo primero, tío, deciros que enhorabuena por el programa, que está haciendo un exitazo, Guillo, y el programa está guapísimo, Guillo, vaya raza. Gracias. Y con la entrada en la radio, pues ya lo petáis. Bueno, pues me voy al grano, que en las épocas de la revista, tío, yo me acuerdo que cuando era un niño, en la primera época que era un tieso, tú sabes, con 12 o 13 añitos, la revista que compramos todos era la Hobby Consola. Pero que yo, ¿os acordáis que cuando regalaban una pegatina, o un joystick de cartón para pegárselo a la consola? Íbamos corriendo, Guillo, al kiosco para no quedarnos sin ese número. Eso era brutal, ¿eh? Era muy brutal. Incluso me acuerdo de alguna vez que nos regalaban algún adhesivo para la PlayStation 1. Que yo recuerdo que ¿verdad? después aquello era una pegatina mala, se despegaba y quedaba aquello como reservador, unos churretes blancos la consola, las cosas del merchandising barato. Bueno, y sorprendente, ¿no os acordáis cuando salían los mapas completos? Que los profes de los redactores tienen que hacer captura de pantalla y empalmarla y sacar los mapas completos de los juegos, tío. Eso era aquello una maravilla, ¿eh? O sea, esa es la que te decía, me encantaba. Oro molido, tío. Oro molido. Después ya en la segunda época, cuando ya me vi yo con más pastitas, y tú sabes, ya tenía la PlayStation 1 y demás, me dio por comprar la revista oficial, que era la PlayStation Magazine. No sé si os acordáis, que estaba a 10 pavos por lo menos. Pero recuerdo que en todos los números venía un disco de demo con juegos. Con juegos o bien hechos por la gente indie, que lo hacían con el Yarazón, que era la consola programable, o bien eran demos de juegos comerciales. Y yo me acuerdo de probar un montón de juegos
que después me los compraba porque yo iba a jugar a la demo, tío. Yo tenía una colección de demos y de revistas que era increíble, ¿eh? Sí. No sé, la revista, tío, en realidad, ahora hablando en plata, me da mucha nostalgia de la revista antigua. Y, tío, esos postres que nos regalaban, que teníamos el dormitorio empapelado y yo qué sé. Ya la prensa va de otra, funciona de otra forma, la industria va de otra forma y nosotros estamos ya viejos. Bueno, pues os dejo, tío. Gracias por dejarme intervenir en el programa. Un saludo. Adiós. Muchas gracias, tío. Qué grande Jesús Astigi. Muchas Por fin gracias, lo eres escuchamos muy ahí en el grande, programa, Jesús. ¿eh? Muy grande Jesús. Muchísimas gracias, tío, por tu participación. Y tiene mucha razón, tío. Las demos que venían en la revista, aquello era un hit. Tú las intercambiabas en el instituto, tío. Y es más, Oye, ya aquello era una fiesta. aquello era una fiesta, aquello era lo más grande de decir que de juegos tengo de pronto, ¿no? Y cómo había... Yo. y yo recuerdo que tenía un CD demo del Destruction Derby, de la Play 1, que lo tenía yo y yo no tenía la Play. Y ahora me iba a casa de mi colega José Ya. Miguel y lo llevaba y lo pinchaba una y otra vez. Y era un circuito. Claro. Mira, yo recuerdo perfectamente 2 demos que a mí me explotaron la cabeza. Una fue la demo del Shadow of the Colossus, que Vaya. es matar al primer coloso. ¡Qué barbaridad! Y otra, la demo cuando salió, que además es un juego que nadie se esperaba, la demo del God of War del primero, que era el primer nivel completo. Y aquello fue, Tremendo. una locura. Tremendo, una locura. tremendo. Es que había de todo, tío, juegos de fútbol, había de todo, tío. Es que las demos eran una barbaridad. Hoy en día en Steam y algunas plataformas digitales puedes disfrutar de las demos de muchos juegos que van a salir y demás. En Nintendo puedes disfrutar de muchas demos también que van a salir y demás. Pero es verdad que eso de tenerla en CD era la bomba. Y ya no hablemos que en la época en la que se empezaban a copiar CD, DVD y esta historia, hubo quien se copiaba las demos, ¿no? Que yo déjame esta demo que me lo Sí, copie sí. el disco. Aquello era muy tremendo, ¿eh? E incluso en los ciberdemos y los recopilatorios de videojuegos de PC que eran más piratas, a veces verían demos de juegos, ¿eh? Me gusta mucho el detalle que ha dado Jesús, además, de eso de los CDs, porque no solo de videojuegos eran. En la revista BC Manía, en un número, no recuerdo en cuál, ¿vale? Vino una vez un CD que tengo por ahí guardado. Lo guardo con mucho cariño, sabes que a mí me gustan mucho los héroes del silencio, ¿vale? Pues vino un juego interactivo, ¿vale? Se llamaba El Refugio Interior, que era también una canción que tenían los héroes del silencio, si no recuerdo mal, viene en el espíritu del vino. Y en el juego interactivo te contaba un poco la historia de los héroes del silencio y te movías por ahí, escuchabas música, versiones que no habían salido, ¿no? O que todavía no se había publicado el álbum Rareza y las escuchabas aquí por primera vez, extractos de los videoclips, extractos de entrevistas. Era guapísimo, tío. Y cosas así venían de muchas historias. Un recorrido por el Museo del Prado, que te instalabas en tu ordenador, que ponías la Encarta, que es que los ordenadores de los 90 también... La Encarta, cuidado. También tienen para un madafaca, lo claro, tío. Y que yo, antes de que sigamos, te voy a poner el último audio, ¿vale? Para que ya podamos nosotros terminar y demás. Pero es que me emociona muchísimo la gente que habla hoy, nuestras hermanas, mi mujer, Jesús Astigi. Y ahora, tío, un tío que es muy grande, tío. Muy grande y que además nos deja comentarios como A4, que nosotros... Muy largos. Que nuestro amigo Franquilín. Ahí te lo tiro, ¿eh? Bienvenidos a un nuevo Friday, motherfuckers, aquí Franklin. Y es que hoy es viernes, vuelve a ser viernes y como dijo el maestro, los sueños brillan más. Y tanto que van a brillar cuando estos motherfuckers nos hablen en este programa sobre las revistas de nuestra época. Y es que hasta mediados de la década de los 2000, las revistas en papel eran parte de nuestra vida. No seré yo quien diga que ahora quizás leer en pantallas nos hace más respetuosos con el medio ambiente, pero de lo que estoy seguro es que del factor romántico que daba el ir al kiosco, visionarla y luego leerla se ha perdido. Antes se empezaba por el titular, pero no te quedabas ahí, la disfrutabas entera y no habían pasado 2 días y ya deseabas la siguiente. En casa teníamos el típico revistero reposando al lateral del sofá, aunque luego era muy típico leer en el baño, todo hay que decirlo. En nuestro caso se amontonaban varios números de las revistas de los papis. En mi casa semanalmente por parte de mamá no solía faltar teleprograma o teleindiscreta, pero la que seguro que estaba era el Pronto. Esa revista era Dios. Y papá era más casual, pero solía comprar revistas de caza, pesca y esas cosas que le gustaban a él. Teleprograma y teleindiscreta, además de noticias sobre la televisión, nos daba su programación semanal con sus horarios y algún resumen de lo que sería el programa. Pero en ese revistero no entraban mis revistas. Las mías iban al armario. Yo era fiel lector de revistas de videojuegos y cine.
y tuve muchísimos números de hobby consolas. Era mi preferida, versátil y multiplataforma. Y cómo olvidar sus regalos como VHS de videojuegos promocionales y mangas como Dragon Ball o Street Fighter. Recuerdo una tirada de una revista que se llamaba Screen Fan, que no recuerdo a cuántos números llegó, pero los tuve todos y sus regalos, entre otros, eran buenas guías de juegos y pegatinas para personalizar nuestras consolas. Eso era la caña, ¿eh? En el factor cine siempre me decantaba por la revista Acción, que me consta que aún sigue a la venta, y creo que era muy pura y muy completa para los amantes del cine. Hablando de las revistas más picantes, teníamos la desaparecida Interview, que yo solía verla en la peluquería donde me pelaba. Bernardo, el peluquero, tenía siempre la revista para sus clientes. Disfrutaban de su contenido y aunque muchos no lo sepan, Interview siempre daba la famosa en tetas, la modelo que se le veía al papo y luego un sinfín de noticias y curiosidades de lo más top a nivel periodístico. Una pena que esta revista ya no esté entre nosotros. Y bueno, ¿cómo olvidarnos de las revistas prohibidas, las que se pasaban entre compis del instituto cada vez con más páginas pegadas unas con otras? Y es que hay que reconocer que era gracioso, pero a su vez muy asqueroso, ¿eh? Y recordar también esas veces que nos íbamos a esconder varios amigos juntos a un lugar remoto siempre del barrio para ver esas revistas juntos, ¿eh? Uy, 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 cómo han cambiado las cosas. Bueno, y ahora a disfrutar del programa. Grandes chicos, Friday Motherfuckers. ¡Vamos! Gracias, Frankie, qué grande eres, tío. Y ya qué grande, Frankie. Grandes cosas que ha dicho Frankie que ha dicho de su tío también. Me acuerdo de aquellos adhesivos que yo, los primeros que vi, han dicho de Play 1, pero yo creo que se hicieron más famosos los de Nintendo 64, ¿no? Yo he visto más Nintendo 64 con pegatina que Play 1. PlayStation y Nintendo 64 no has visto tú en Wallapop, en el CEX, que todavía tiene la pegatina puesta? Con la pegatina guarra todavía puesta, sí. Además, un montón de modelos, tío. Me ha encantado el detalle de Frankie de recuperar el teleprograma de la tele indiscreta. Teleprograma, cuidado con las revistas, ¿eh? A mí esa revista te puedo decir que era de las que más me gustaba, tío. Porque además... para los que nos gustaba la televisión era la Biblia, ¿eh? Que era la Biblia, porque además tú ten en cuenta que venía el recortable, por si mañana, el viernes echan ET y te venía el recortable por si le querías grabar en VHS, te venía para recortar un cuadradito para ponerlo en mitad del VHS y la tira larga para ponérsela a la cinta para que pudieras personalizar tu película grabar. Te venía una sección que te hablaba de la audiencia y te enseñaba los programas que más se ven, los que menos se ven, los hits del programa, ¿no? Lo más visto. Te hablaba del cine, como te decía, los estrenos que iba a haber en la tele y te decía, se estrena en tal canal, tal película. Aquí tienes las pegatinas por si lo vas a poner. Te sacaba también, por supuesto, el horóscopo, que el horóscopo era tremendo, venían todas las revistas, tío. Te hablaba de la actualidad de los programas que iban a venir, los que no iban a venir, personajes que salían, los tíos que estaban en los programas, en los concursos, que estaban llegando más lejos. Te hablaba de ocio. Te hablaba de sitios donde podías viajar, con localizaciones que te las reflejaba, te las comparaba con sitios que salían en las pelis, en otros programas. Y yo, te venía incluso una historia que, insisto, a mí estas me encantaban, que eran cortitas, una historia cortita y al pie, que te enseñaba un mensajito, una cosita de ficción así cortita. Me encantaba ese rollo, tío. Y por supuesto te hablaba también de ir al videoclub, de cosas que se podían ver que al videoclub. Y aquí te daban muchas recomendaciones de películas que podías encontrar. Yo qué sé, tío, Teleprograma para mí era una revista guapísima, ¿eh? Muy guapa. Y yo el Teleindiscreta también molaba, ¿eh? Por el Teleindiscreta, cuando una serie, pues claro, hablamos de la época en la que cuando en la primera echaban una serie, solo se hablaba de esa serie. Que estaban echando V, portadas del V, hablándote del lore, te venía hasta el recortable de cómo crearte la pistola pegándola en un cartón, los patrones para hacerte los uniformes de los alienígenas. Bueno, era una locura lo que hacía esa revista. Que pegaba el coche fantástico. Fotos del coche, el salpicadero por dentro, los gadgets que tenía el coche. Aquello era una maravilla. Una maravilla. Aquello era una maravilla. La verdad que me ha encantado este viaje, Paco. Ahora, se me queda súper corto este viaje al kiosco. Es que, mira, yo tengo aquí un melón por abrir, que es los coleccionables que había en el kiosco, ¿eh? La revista David Nomor de los minerales, las enciclopedias de Salvat. Bueno, todo eso da para otro programa. Todo lo que tengo aquí da para otro programa. Hoy podemos dejar nuestra visita al kiosco, irnos sin comprar nada, que hemos ojeado todas las revistas que hay. El kiosquero está un poco cabreado porque además Frankie Link se ha puesto a mirar el libro más tiempo de la cuenta. Y nos vamos a tener que mirar porque nos va a dar una colleja.
Pero yo creo que el tema de los kioscos es un tema que podríamos retomar en algún momento, ya no solo a nivel revista, sino como tú bien dices, coleccionables, porque ahí hay... Yo creo que todos recordamos cuando salió el coleccionable de dinosaurios, no seré yo el que lo refresque, pero aquello es brutal, tío. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando en la 90.4 FM, en Neo FM de Sevilla, a los que nos estáis escuchando en iVoox, en Spotify, recordad que nos podéis dejar comentarios. Si nos dejáis comentarios, dejadlo en iVoox, que es donde los leemos, los veréis los programas en los Monday Motherfuckers que están saliendo. Muchísimas gracias por la acogida que tenía el programa. Seguidnos en las redes como Friday Motherfuckers, @ Paco, que la última es un 0, @cabeza_freeman. Y Paco, yo creo que poquito más que contarte, tío. Un poquito más. Muchas gracias por escucharnos. Dale caña ahí, di que sí.